Durante este tiempo, donde nos hemos tenido que quedar en casa, se me ha dado mucho tiempo para pensar sobre los tiempos de hoy. Pero también he pensado mucho sobre el plan de Dios para el mundo y en cómo su plan es algo tan increíble. Cuando pensamos que todo va bien, se nos cambia algo. Se nos cambia el mundo y en cómo, como iglesia, no nos podemos juntar como antes. Pero gracias al Señor que aquí estamos juntos en esta mañana. Bendiciones a todos, incluso a los que nos visitan por medio de la red social. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu paciencia, grande es tu perdón, grande es tu misericordia. Nos acercamos a tu presencia para decir que nos ponemos en tus manos. Ayúdanos con el mensaje, ayúdanos para poder entender, ayúdanos para poder recibir y aplicar este mensaje a nuestras vidas. Yo como tu siervo me pongo en tus lindas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos directamente al mensaje. Busque en su Biblia rápidamente para leer el primer verso de este mensaje. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este verso fue el primer verso en la Biblia donde nos habla de Cristo Jesús. Enemistad quiere decir que Dios pondrá un odio, una aversión, una guerra entre la serpiente, el diablo, y la mujer que dará luz a la simiente. La simiente es Cristo Jesús, por medio de la mujer María. Este verso nos está declarando, se está profetizando que llegará alguien que el diablo no podrá conquistar. Por largo tiempo no se podía entender este verso. No se entendía en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús llegó físicamente al mundo, se pudo entender este verso. Pero ¿dónde en la Biblia nos habla sobre el plan de Dios para la salvación del hombre? ¿Dónde se desarrolla ese plan de salvación? Hoy les quiero presentar ese plan de salvación en Génesis 5. Las generaciones de Génesis. Antes de empezar, les quiero dar un folleto con una información para el mensaje de hoy. Le pido que le ponga atención a los nombres de las generaciones. Tenga paciencia. La escritura que se va a leer está un poco largo, pero es importante escuchar lo que se dice. ¿Listos? Génesis 5, allí nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo
a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalalel 75 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Allí terminamos. Por muchos años, esta porción de la Biblia me ha interesado. La pregunta que yo mismo me hacía: ¿por qué escogió Dios a estos hombres, estos hijos, con estos nombres? ¿Habrá algo que Dios nos quiere decir aquí? ¿Habrá un propósito en usar estos nombres específicos? Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel antes de tener a Set,
pero Dios escogió a Set para esta historia. También podemos decir que todos estos nombres o hombres tuvieron muchos hijos e hijas. Pero, ¿por qué escogió Dios los nombres de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé? 10 nombres que representan las generaciones, los descendientes de Adán, antes que llegara el diluvio. Entre paréntesis, hubo razón en por qué Dios tuvo que destruir a la humanidad en el diluvio. Pero es otro tema para otro tiempo. Es cierto que la maldad era tan grande, pero la mayor razón es en cómo llegó la maldad a ese nivel. Pero también es otro tema para otro tiempo. Dios, mis hermanos, ha hecho todo posible para que el mundo lo conociera. El plan de Dios para este mundo está en las páginas de la Biblia. Sabemos que todos los nombres tienen un significado. Su nombre, mi nombre, tiene un significado. Pero con el tiempo se nos olvida. Quizás un día le den a sus hijos un nombre sin saber lo que representa o lo que representa el nombre o la combinación de nombres. Los judíos en tiempos pasados, ellos no le daban nombre a su hijo o a su hija hasta después de unos años de edad. Querían ver el carácter de su niño antes de darle su nombre para que le quedara bien su nombre. Si no fuera algo importante, ¿por qué Dios le cambió el nombre a Jacobo? Se lo cambió a Israel. De Abraham a Abraham. De Sarai a Sara. De Saulo a Pablo. Todo nombre tiene o lleva un significado. Por ejemplo, el nombre de Vera, mi esposa, significa verdad. Daniel significa Dios es mi juez. María significa querida. Itzel significa arco iris. Manuel significa Dios con nosotros. Y el nombre de Luis significa guerrero famoso. Pero con el tiempo se nos olvida todo. Miren, hermanos, tenemos que entender que la historia del mundo realmente nosotros no la hemos escrito. Es una historia de un Dios todopoderoso y de su Hijo. La historia fue escrita por Él, para Él y de Él. Es una obra maestra, es una historia increíble y maravillosa. Esta historia está en la palabra de Dios. Esta historia nos dice que llegará el día cuando los asuntos del ser humano, un día todo se va a terminar. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha cumplido en esta historia, todo nos llevará a un punto donde la historia del ser humano entrará a un estado eterno. En Génesis 5, los versos que leímos, podemos encontrar un diamante sobre la historia del hombre y el plan para su redención. ¿Por qué se escribió esta historia? ¿Por qué se usaron tantos nombres específicos
¿qué tiene que ver estos nombres conmigo? Para el creyente, Dios le da sabiduría para que pueda entender las Escrituras. Para el no creyente, la palabra de Dios es una locura. Y en esta mañana vamos a ver lo que Génesis 5, los descendientes de Adán, nos están diciendo. 10 nombres se mencionan en Génesis 5. 10 generaciones, más o menos 2000 años de historia. Tenga en mente que estos nombres son nombres o son palabras en hebreo. Y vamos a traducir estas palabras o nombres a lo que significan. ¿Listos? El primer nombre es Adán. En el hebreo significa hombre. El nombre de Set significa designado. Enos significa algo débil, triste, afligido, miserable. Cainán significa dolor o pena en forma de un poema o una composición de dolor profundo, como si fuera un himno o un cántico. Mahalalel es una adoración a Dios. Bendito Dios, Dios es santo. Es como un reconocimiento a lo que Dios es. Jared significa algo que viene de lo alto, baja o bajó, como alguien que baja de la montaña. Enoch significa una enseñanza. Empieza o se comienza una enseñanza nueva. Es un mensaje nuevo. Matusalén viene de 2 palabras hebreos. Mut significa muerte. Shalak significa lleva adelante, lleva a cabo, hace nacer. Diciendo, al morir, llega o llegará. Lamec significa una desesperación, una angustia, sin esperanza. Entre paréntesis, aquí les tengo otra ilustración que nos enseña la vida de cada descendiente y la línea de tiempo de cada uno. Adán no nació, Adán fue criado. Como la Escritura dice, Adán tenía 130 años cuando nació Set. Set tenía 105 años cuando nació Enos, etcétera, etcétera. Allí pueden ver que Adán murió unos años antes que naciera Noé. Lamec tenía 56 años cuando murió Adán, el primer hombre. Pueden ver que Noé estaba vivo cuando nació Abraham, o usando su otro nombre, Abraham. Para que sepan, Abraham tenía 59 años de edad cuando murió Noé. Y el último nombre es el nombre de Noé. Este nombre significa descanso, alivio, consuelo. Aquí es donde vamos a completar la frase o el pensamiento de todos los nombres usando solo el significado de los nombres. Vamos a aplicar el pensamiento que Dios nos quiere revelar. Acuérdese que el contenido del Antiguo Testamento se ha mantenido en secreto. Pero con el Nuevo Testamento
los secretos, los misterios del Antiguo Testamento se nos revela. Vamos a revisar y analizar el significado de cada nombre. En vez de decir el nombre de cada hombre, solo vamos a decir el significado de cada nombre. ¿Listos? Hombre, designado, historia de tristeza, bendito Dios, vendrá o baja de lo alto, enseñanza o un mensaje nuevo. Al morir nos llega descanso, perdidos. Otra vez más. Hombre, designado, historia de tristeza, bendito Dios, vendrá o baja de lo alto, enseñanza o un mensaje nuevo. Al morir nos llega descanso, perdidos. ¿Pueden escuchar algo? Como que las palabras nos están diciendo algo. Ahora vamos a completar la frase o el pensamiento. La historia del hombre es un cántico, un poema, una historia de tristeza. Como si fuera algo designado para él. Pero Dios en su misericordia, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Él mismo vendrá o baja de lo alto para llegar con una enseñanza, con un mensaje nuevo, que por medio de su muerte nos llega la salvación, para aliviar, para dar descanso, para dar consuelo y esperanza a los que se encuentran perdidos, desesperados o en angustia. ¿Qué les parece? El hombre siempre se ha dicho y sigue diciéndose que la vida es mía y yo la voy a disfrutar como yo quiero. Se dicen, yo vivo por el momento. Si pienso que algo me va a dar gozo, yo lo voy a hacer. Mira, hermano, hermana, cada pálpito de su corazón, Dios te lo ha permitido. Cada respiro que usted toma, Dios te lo ha permitido. Dios crió los cielos y la tierra para que usted pueda tener un compañerismo personal con su Creador. Para que usted y yo lo podamos conocer como un amigo, como una ayuda en la vida, como su Salvador personal. Y es para todos, por todo el mundo, con el propósito para recibir el regalo de Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Cuál es el regalo? La salvación de su alma. Pero aquí es donde le tengo que hablar un poco fuerte a usted, a la gente de América, a todo el mundo. Nosotros aquí en América vivimos bajo la bendición de Dios. América es una nación tan bendecida, pero con el tiempo la gente se ha hecho tan perezoso. Estamos y andamos bien cómodos. Andan en fiesta todo el viernes y sábado. Y para el domingo no se pueden levantar porque están muy cansados. Tienen dinero, tienen casa, tienen carros del año, tienen hijos. Y podemos ver que la gente llega al punto donde ya no buscan de Dios. No quieren tener ese compañerismo con Dios.
No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia, se les hace difícil dar su ofrenda o su diezmo y realmente no quieren escuchar la voz de Dios porque tienen miedo que esa voz le vaya a decir algo que no quieren escuchar. Miren, Dios es fiel. La pregunta que aún nos tenemos que hacer es esta. ¿Le somos fiel a Dios? ¿Somos fieles a nuestra salvación? Dios ha hecho todo posible para que usted y yo, para que el mundo lo pueda conocer a Él. Yo pienso que alguien le puede dar la espalda a la salvación. Le puede dar la espalda a Dios. Aquí es donde entra el pecado que no se perdona. Que la persona llegue a conocer las cosas de Dios y le da la espalda a Dios y muere con la espalda a Dios. Dios es fiel, mis hermanos. Cuando nosotros no somos fieles en cuidar y mantener nuestra relación con Dios, cuando no le somos fiel a nuestra salvación, cuando usted y yo no le somos fiel a Dios, mire, Dios permanece fiel. Mire lo que nos dice en 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Ahí nos dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Los dejo con este consejo de las Escrituras. 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Y les voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo para poder entenderlo más fácil. Para poner todo en su lugar, hablando sobre los tiempos. Pregunta, ¿dónde estamos en la línea del tiempo? Estamos hablando sobre los últimos días. Y créeme que estamos en los últimos días. Mire lo que nos dice la Escritura. También debes saber que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Lo vemos en el mundo? Habrá gente egoísta, interesante solamente en ganar más y más dinero. ¿Lo vemos? También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. ¿Lo vemos? No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y insultarán a todos. ¿Lo vemos? Serán crueles y se llenarán de odio. ¿Lo vemos? Dirán mentiras acerca de los demás. Serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. ¿Lo vemos? Odiarán todo lo que es bueno. ¿Lo vemos? No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. ¿Lo vemos? En vez de obedecer a Dios,
harán solo lo que les venga en gana. ¿Lo vemos? Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Lo vemos? Aquí viene el consejo de Dios. No te hagas amigo de esa clase de gente. No te hagas amigo de esa clase de gente. ¿Qué piensan? ¿Pueden ver que la historia se está cumpliendo? ¿Pueden ver que la historia del hombre es como un cántico de tristeza, como si fuera algo designado para él? Pero no tiene que ser así. La tristeza no era y no es para el hombre, pero el hombre eligió o ha elegido ese tipo de vida. Tener una vida de tristeza no estaba en el plan de Dios, para usted o para mí. Dios quiso tener un compañerismo personal con el primer hombre, Adán. Lo estaba visitando todos los días, pero entró el pecado, y el pecado nos ha separado de Dios. Este mensaje, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué es algo importante en saber esta historia, esta información? Como les dije, Dios ha hecho todo posible para que el mundo lo pudiera conocer. Todo el plan de Dios para este mundo, el principio, para el día de hoy, para el futuro, está en las páginas de su Biblia. Dios, en su misericordia y amor, se despojó de todo su poder, de toda su gloria, de toda su autoridad, y se hizo como el hombre para llegar aquí sobre la tierra con el propósito de comunicar un mensaje nuevo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un precio se tuvo que pagar, y Él se presentó como un sacrificio vivo. Él se bajó de lo alto y por medio de su muerte en la cruz del Calvario se nos ha regalado algo increíble. Se nos ofrece la salvación para darnos ese descanso, para darnos una esperanza. La salvación es para todo aquel que se encuentra perdido con una desesperación lleno de angustia. Pregunta: ¿habrá otra manera? ¿Habrá otra persona en la historia del mundo que le ofrece la salvación? ¿Me puede salvar la Virgen María? ¿Me puede salvar Buda? ¿Me puede salvar Mohammed? ¿Me puedo salvar yo mismo en vivir una vida buena, llena de hechos buenos? ¿Me puedo salvar yo mismo? La respuesta siempre será no. Mire lo que nos dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús es la única solución para el hombre. La salvación de su alma está en Jesús. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor es bueno. Vamos a orar. Señor, pido que este mensaje le llegue a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, hay mucha confusión. La gente busca la solución. La única solución para esta vida y para la vida que está por venir está en ti, mi Dios. Toca el corazón de cada persona que escucha este mensaje. Pongo el mensaje en tus lindas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga.